¿Cómo programaste tu mente en la adolescencia? Bueno, yo comencé a leer. Eso fue el primer paso para yo reprogramar mi mente. Yo me crié en una familia muy pobre, pero muy, muy pobre, no el pobre normal de una persona que te dice, sí, yo era muy, muy, muy pobre. Pero a los 14 años, mi mamá, cuando yo tenía 14 años, ya mi mamá comenzó a trabajar eh, un poquito más refinado todo, comenzó a tener mentores que eran sus jefes y en ese punto, cuando yo tenía 14 años, ella comenzó ya a rodearse de otros círculos. Entonces el primer paso para yo reprogramar mi mente fue a través de la lectura. Su jefe le regaló un libro a ella y ella no leyó el libro directamente, pero yo sí. El libro era El cuadrante del flujo de dinero. Es un libro de Robert Kiyosaki. La mayoría de personas cuando comienza a introducirse en este mundo de finanzas, desarrollo personal y demás, uno de los primeros libros que se lee es Padre Rico, Padre Pobre. Yo comencé con El cuadrante del flujo de dinero. Ese libro se lo regaló su jefe a mi mamá. También él fue mi jefe cuando ya yo cumplí la mayoría de edad, yo comencé a trabajar con ella. Pero a los 14 años yo comencé a leer ese libro. Ese libro trata básicamente de cómo las personas se ganan el dinero y explica que hay cuatro formas o cuatro tipos de personas al momento de ganarse dinero. Y él lo representa en un cuadro. En ese cuadro explica que hay cuatro tipos de personas. Está el lado derecho y el lado izquierdo. Me parece que en el lado izquierdo es donde están los empleados y los autoempleados. Explica que los empleados son la mayoría de personas, el 99% de las personas, pero se quedan con el 1% del dinero. O sea, muchas personas se distribuyen poca cantidad de dinero. Desde ese punto, yo en ese momento quería ir a la universidad, ser ingeniero en mecatrónica para buscar un buen trabajo. Tú sabes que aquí en República Dominicana te dicen, no, los ingenieros ganan mucho y mi sueño era yo ganarme 100,000 pesos y ya yo estaba ready. Yo tenía 14 años, obviamente. Cuando yo leo ese libro y explican que el 99% de las personas se distribuye el 1% del dinero, explica por qué los empleados mayormente ganan tan poco dinero. Y es que se reparten muy poco entre muchas personas. Y también son las personas que más trabajan. En el lado derecho del libro también está un cuadrito que es la de autoempleados, que estas personas ganan un poquito más, tienen un poquito más de libertad, pero que también es una trampa, porque esa libertad al final del día terminan trabajando más que los mismos empleados. Pero ellos pueden ganar su propio dinero y demás. En la parte derecha del cuadrante, que ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes, están los dueños de empresa y los inversionistas. Dicen que los dueños de empresas son las personas que más ganan y ellos se apalancan de los empleados y de los autoempleados. Ellos se apalancan de sistemas. Hoy en día nosotros tenemos automatizaciones, software, muchísima tecnología, pero también se apalancan de empleados y de autoempleados que son freelancers para que su empresa funcione. Esas son las personas que trabajan menos y ganan más dinero. Y aquí fue donde yo comencé mi carrera como trader. Cuando leí eso, no la comencé en ese momento, pero se me prendió, digamos, la chispa de ser inversionista porque en el cuadrante derecho está también la parte de inversionistas, que dice, los inversionistas ponen el dinero a trabajar para ellos. Ellos invierten en empresas o compran empresas y ellos no trabajan para nada, son los que más dinero ganan y son los que más tiempo libre tienen. Entonces, eso, desde que yo leí eso en ese libro, a mis 14 años, para mí eso fue un sueño y ahí yo reprogramé mi mente a que ya yo lo que quiero ser o dueño de empresa o inversionista. Y desde ese momento, ese deseo de ser empleado, ya sea ingeniero o cualquier profesión que le pagaban bien, ya se me fue el deseo desde ahí. Yo lo que quería era ser inversionista. Porque, como nosotros mencionamos, yo te acababa de mencionar hace unos minutos, los empleados son el 99% de las personas que están en este mundo y se reparten el 1% del dinero. Pero los inversionistas, por otro lado, son el 1% de la población mundial, son inversionistas serios, pero ellos se quedan con el 99% del dinero. Entonces ahí explica por qué los inversionistas son más ricos,
Yo, obviamente no me dieron esa educación en el colegio, eso no te lo enseñan en el colegio, pero leyendo ese libro ya yo dije, no, yo lo que quiero es ser inversionista. Y a partir de ahí comenzó, digamos, mi madurez a nivel emocional, a nivel financiera y demás, porque desde ese punto que yo me leí ese libro, yo quería ser inversionista y ahí comencé a leer libros ya de crecimiento personal, eh, cómo invertir y cómo la finanza y todo eso.